Mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido. Parece que ya estamos todos. Y Cintia que siempre tarda en conectarse. Buenos días. Hola a todos. Buenos días, Buenos profesor. días, Marco. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Buenos días. Buenos días, buenos días. Y Perla también. Bueno. Parece que ya se conectaron la mayoría. Gracias, Perla. Y María, estamos todos. Muchas gracias por su asistencia. Obviamente, hubo personas que ayer me entregaron su mapa y me lo entregaron mal. Entonces, quedamos que tenían hasta el sábado para entregarlo. Entonces, pues, tienen dos opciones, entregarlo o no entregarlo, ¿no? O sea, al final no hay ningún problema. Pero sí me parece que por ahí o yo lo expliqué bien o ustedes leyeron mal, ¿no? Entonces, bueno, pues todavía tienen este día para entregarlo y vamos a explicar, vamos a ir viendo el tema para que veamos qué es lo que necesitamos. Buenos días, Mari, espero te encuentres bien. Vamos a compartir pantalla y vamos a iniciar. Vamos a pausar un segundo, Sí, sí, adelante, Edith. Profesor, ¿cómo vamos a saber quién estuvo mal? ¿Usted nos va a decir? Es que es muy simple, la redacción dice solamente, y digo, y por eso lo vamos a ejemplificar, solamente quiero a partir de los tipos de inventarios. Y bueno, ya, gracias. la mayoría, tipos de inventarios. Hasta el momento me entregaron todo, el resumen de todo. ¿Sale? Entonces, obviamente el que sepa que hizo el resumen de todo sabe que está mal, ¿no? Pero digo, bueno, tienen un ratito. Pero repito, y así lo escribí, dije, a partir del tema de tipos de inventario, que era el que pensaba que tuvieran así como muy, muy, muy concretamente. Pero bueno, ahí ya saben quién es, ¿no? Bueno, y entonces vamos a iniciar el tema número 5 con la parte de la administración de inventarios. La parte de administración de inventarios es bien importante, sobre todo para las empresas que venden, ¿no? Podemos vender al mayoreo, podemos vender al menudeo o podemos vender en medio mayoreo, ¿no? Y en cuyo caso, en la última opción, en la tercera, tenemos forzosamente que tener mucho más cuidado. ¿Por qué? Porque hablamos de productos que se utilizan para otros productos, productos que nos ayudan a el consumo final, o sea, productos para todas las personas, o también tenemos productos que están dirigidos a un mercado muy especializado, ¿no? Por ejemplo, el primero que se me viene a la mente, pues el mercado médico, ¿no? O sea, cierto tipo de mercancías van dirigidas a cierto tipo de personas. Entonces, en ese sentido, el correcto manejo de los inventarios es bien, bien importante en prácticamente todas las empresas, ¿no? Y de ello depende mucho de la generación de utilidades y evidentemente mucho de la continuidad de la misma. Por eso es que es importante desde el punto de vista financiero.
Y entonces, lo primero que tenemos que destacar es es el concepto, y dentro del concepto decimos que los inventarios, en términos generales, es un documento, o una serie de documentos donde se notan todas las pertenencias del individuo o de la empresa. En otras palabras, hablamos de la existencia, ¿no? De la existencia que tenemos dentro de un espacio físico destinado para la producción, destinado para la venta o destinado para la complementación de otros productos. Entonces, en ese sentido, los inventarios son de los elementos, repito, más importantes y, ojo, uno de los puestos que más rota, esto es, que más despiden. ¿Por qué? Porque si tenemos faltantes de inventario, pues se le achacan al almacenista, ¿no? O al jefe de almacén o al jefe de sección. Que esto, por ejemplo, sucedía mucho en el Grupo Coppel. Si por ahí ustedes revisan las vacantes del Grupo Coppel, siempre va a estar solicitando un almacenista, siempre, porque es un trabajo realmente muy delicado y en ocasiones, bueno, pues el hecho de que las personas se roben cosas, pues es difícil cuidarlos a todos, ¿no? Sobre todo si son empresas grandes. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de los inventarios, evidentemente tenemos que hablar de su administración y de las políticas que estos integran. Cuando hablamos de la administración, nos tenemos que referir a la gestión, ¿no? Y en este caso así lo vamos a determinar. Cuando hablamos de la gestión, hablamos de la administración. Por lo tanto, la gestión de inventarios es la administración respecto al ingreso y salida de insumos, productos terminados, semiterminados, bienes, herramientas o cualquier otra cosa que nosotros tengamos en la empresa para desarrollar nuestra actividad. En muchas ocasiones, en las empresas que se transforman las materias primas en productos, la empresa te tiene que dotar de herramientas. Estas herramientas no son tuyas, son de la empresa y también deben estar inventariadas, ¿no? Si nosotros trabajamos en una empresa donde hacen productos alimenticios, por ejemplo, las batas, las cofias, los cubrebocas forman parte de las herramientas necesarias para poder desarrollar nuestra actividad y por lo tanto forman parte del proceso de los inventarios. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado en todos los elementos que engloban pues las cosas que tenemos dentro de la empresa y que se utilizan para desarrollar otra actividad. Y entonces aquí cabemos o llegamos a la importancia de la gestión de los inventarios. Y bueno, desde nuestra perspectiva, porque pueden haber más, evidentemente, la primera es que decimos que permite calcular con precisión el costo de producir las mercancías. Sí, en el caso de que tengamos un almacén de materias primas, ahí podemos determinar cuánto se utiliza y cómo se utiliza en la fabricación de otros productos, porque es clave en la reducción de costos de mantenimiento del inventario. Esto es bien importante porque nosotros, si tenemos mercancía en un almacén, esa mercancía nos está generando un dinero producido por guardar, un dinero producido por protegerlo, un dinero producido por administrarlo. Aunque esté ahí movido, nos está generando dinero. Por lo tanto, sí es importante que nosotros sepamos bien a bien qué tenemos. En algunas ocasiones, de muy joven, me tocó hacer inventarios y de repente preguntabas, oye, ¿y este producto? Y la verdad es que en aquel entonces no era tan estricto. El almacenista decía que pues ese producto se había descontinuado hace 10 años atrás, ¿no? Pero seguía estando ahí, seguía generando un espacio dentro de la empresa. Y hoy en día, pues los espacios cada vez son más reducidos y por lo tanto eso nos cuesta dinero, ¿no? O sea, y aquí vamos al punto ya más personal o familiar. Si ustedes tienen cosas que no han ocupado durante 5 o 6 años, le están robando un espacio que podrían ser utilizable en alguna otra, en algún otro mueble, en alguna otra actividad y sigue ahí parado, ¿no? Entonces, siempre traten de evitar tener cosas innecesarias en su casa, ¿no? O por lo menos en su cuarto, ¿no? Lo que ya no han usado durante 1 o 2 años, ya no lo van a usar nunca, porque pues ya pasó de moda, ya no lo quieren, e incluso a lo mejor ya ni se acuerdan. Entonces traten de sacar todo lo que ustedes puedan.
En el tercer lugar, permite calcular la producción necesaria para abastecer todas las demandas esperadas por los consumidores. Sí, nosotros necesitamos tener una vinculación con el departamento de producción, el que transforma las materias primas, con el departamento de almacén, para que determinemos una palabra que repetimos mucho, que nosotros ubicamos como el stock. El stock es un promedio de materiales que nosotros requerimos para que el departamento de producción no se pare. Por ninguna razón se debe parar. Imagínense que ustedes se dedican a alguna industria, ¿no? Y llega una clienta con ustedes y dice, ¿sabes qué? Que quiero que me peines. Pero resulta que ya no tienen, que me tiñas el cabello, pero resulta que no tienen tinte. ¿Qué va a pasar con esa persona? Oye, ¿sabes qué? Quiero que me pongas uñas, pero ya no tienen el color que ella quiere. ¿Qué va a pasar? Pues la clienta se va a ir y se va a ir molesta y, se los juro, que difícilmente va a regresar. Lo mismo pasa con las empresas. Imagínense que quiero un lote de productos y dicen, oye, es que ¿sabes qué? Que te lo tengo hasta dentro de 3 meses porque apenas viene el barco en camino y pues eso va a tardar. Entonces, bueno, pues gracias, ¿no? Y con permiso. Y entonces así nosotros determinamos el stock, que es el promedio general durante los 12 meses que necesitamos de los materiales para poder no parar operaciones en la empresa. También tenemos otros riesgos a tomar en cuenta como el robo. Y en empresas como Walmart, como Chedraui, como el Sam's, como el Costco, la gente se roba. Y ustedes dirán, está muy controlado, sí, pero de repente agarras y te robas una papa, ¿no? Agarras y te robas una manzana, agarras y te robas un yogur o un Yakult, ¿no? Que son pequeñitos, ¿no? Agarras y te robas una cinta, ¿no? De esas de cinta canela, bueno, que aquí se conocen como cinta canela, que son muy gruesotas, ¿no? O te robas un lápiz, ¿no? O te llevas una revista al baño, ¿no? Del almacén, ¿no? Y esto es un robo. O sea, aunque lo veamos así, hay empresas donde, pues, se roban los clavos, se roban desarmadores, ¿no? En algunas otras empresas de oficina, pues, se roban las engrapadoras, se roban hojas, se roban las plumas, es muy común, es muy de nosotros robarnos cosas de ese tipo. No está bien, no es lo correcto, no se debe hacer, más sin embargo la gente lo hace. Y lo hace porque cree que la empresa es extremadamente rica y porque pues le sobra el dinero, ¿no? Pero desde el punto de vista del almacén sí debemos cuidar lo que nosotros damos, ¿no? Y cómo se maneja estos bienes, porque sí, si nosotros hacemos cuentas, yo sé que Walmart es una empresa gigantesca que no le afecta mucho, pero ellos se agarran de ahí para no dar utilidades y tampoco pues se vale, ¿no? En quinto lugar, el monitoreo eficiente de los inventarios se puede predecir con mayor precisión a partir de la demanda de los clientes. O sea, a partir de lo que nos compran, nosotros podemos establecer un stock intermedio, un stock promedio, un stock que nos permita siempre estar cumpliendo con las personas que nos compran, ¿no? Y también es necesario, desde el punto de vista empresarial y estratégico, que nosotros hagamos por mes, qué nos compraron más, qué nos compraron menos, por qué nos compraron esto, qué detonó que nos compraran tal o cual producto, para que nosotros hagamos un monitoreo eficiente de qué es lo que quiere el consumidor a partir de ciertos meses del año. Y para establecer la administración de los inventarios, nosotros utilizamos lo que se conocen como los ratios de inventarios. Y los ratios de inventarios son vinculaciones entre dos o más variables que nosotros podemos establecer como constantes para poder determinar qué vinculación tiene un producto con un cliente, qué vinculación tiene una materia prima con un producto, o qué vinculación tiene el consumo con mi producto o el mercado con el consumo, y así determinar el inventario. Por lo tanto, nosotros tenemos dos tipos de ratios que son el índice de rotación, que lo determina el departamento de ventas, donde tenemos las ventas por periodo, enero, febrero, marzo y hasta diciembre,
y el inventario medio, o esto es el inventario de stock. Lo dividimos y te da la rotación de las materias primas contra los productos. Es una manera muy simple para aquellas empresas que ya tienen bien establecido cuánto venden y cómo venden durante los 12 meses del año. E incluso también este mecanismo nos sirve desde el punto de vista de las ventas para determinar promociones, para determinar un incentivo a las ventas o a las compras desde ese punto de vista para que la gente se anime, ¿no? Todos los productos tienen periodos muy buenos y tienen periodos muy malos. Solamente aquellos productos de la canasta básica o aquellos productos totalmente establecidos, pues tienen ventas constantes, ¿no? O sea, si hablamos de la cerveza, pues la cerveza incluso tiene periodos de alta demanda y también tiene periodos de baja demanda. Por eso es necesario analizar el índice de rotaciones. Por lo tanto, la rotación indica el número de veces que el inventario se convierte en dinero o en cuentas por cobrar. ¿Sabes qué? Que en mayo, que es Día de las Madres, la rotación de los inventarios se va hasta el 90%. Sí, porque nos dedicamos a vender recuerdos, nos dedicamos a vender cosas para la mamá, cosas para regalar y eso genera mucho. ¿Sabes qué? En diciembre los regalos para mamá caen y entonces ahí ajustamos nuestro stock para que no tengamos sobrecupo dentro del área del almacén. Y después tenemos la segunda forma de establecer los inventarios o formas simples que tendríamos el inventario por cobertura, donde el inventario por cobertura es la cantidad de periodos que la demanda espera pueda atender con los inventarios al momento. Esto es, que es un ejemplo a lo mejor un poco extremo, pero resulta ser que la industria de los cubrebocas solamente dotaba a la industria hospitalaria, ¿no? La industria de la salud. Hospitales, clínicas particulares, dentistas, y por ahí algunas empresas que o forzosamente necesitaban utilizar un cubreboca, ¿no? Porque si hay empresas que por el desarrollo de su producto lo tenían que hacer. Y entonces teníamos 12 unidades. Resulta que llega el COVID y de pasar de 12 unidades para el mes de marzo, que coincidentemente hoy en este mes se cumplen 2 años, pasamos a 1,200 cajas, ¿no? Y entonces yo de antemano sabía que mi cobertura solamente se ejecutaba a 12 unidades, ¿no? Y eso fue uno de los detonantes para que digamos que el proceso del COVID fuera lento en la reacción, porque pues no había suministros. Pero esto evidentemente no lo daba la cobertura en decir, ¿sabes qué? Yo te puedo cubrir 12 en este momento sin ningún problema, pero si tú me pides 1,000, evidentemente no tengo esas unidades para poder dotártelas. Entonces, siempre la cobertura nos es bien importante y bien necesaria para determinar qué le puedo vender con seguridad al cliente. Y entonces aquí tenemos el inventario de los 12 meses dividido entre las ventas de los últimos 12 meses. Y eso me da la cobertura. En el máximo punto yo vendí 10 unidades, ¿no? Pero en el mínimo punto vendí 5. Entonces el promedio que yo debo tener es 7.5, ¿no? Y voy a estar jugando entre 7.5, 8, 7, 8.3 unidades durante los meses para tener una cobertura estable y que la gente pueda comprar productos sin mayor problema, ¿no? Difícilmente si ustedes van a la tienda y piden una Coca-Cola, les dicen que no hay. Si ustedes van a la tienda y piden una cerveza de la marca que les guste, difícilmente les dicen que no hay, porque de eso se trata el proceso de la cobertura. Y repito, son dos ratios, que son bien necesarios para cuando nosotros iniciamos en los procesos de inventario. Por lo tanto, y ya aquí pasamos a las políticas. Las políticas de inventario son aquellas instrucciones y métodos implementados por la dirección de una empresa para la gestión de los recursos que tenemos. Es decir, las políticas sirven para definir cómo se va a administrar el inventario, tanto en el nivel de stock,
o en el nivel del promedio, como en la ubicación, como en la valoración, como en la seguridad que requieren mis materiales. Por lo tanto, las políticas de inventario buscan, entre otros objetivos, evitar o reducir las pérdidas por año, así como minimizar los costos de almacenamiento, que finalmente la política va a buscar este tercer punto como su máxima expresión de un buen inventario. ¿Sale? Que es que las políticas de inventario buscan, entre otros objetivos, evitar o reducir las pérdidas por daños, por robos, por malas condiciones del almacén y que se nos haya echado a perder la mercancía, así como minimizar los costos de almacén. Que las mercancías no estén ahí paradas 1 o 2 años, ¿no? O incluso meses, ¿no? A partir del producto. Porque entonces ahí perdemos. Asimismo, estas políticas tienen como propósito que la empresa cuente siempre con un promedio disponible para atender la demanda de sus clientes, evidentemente, a través de la evaluación y de la fórmula de cobertura que acabamos de ver. Por lo tanto, los factores a considerar en las políticas son el nivel de satisfacción esperado, esto es desde el punto de vista de los clientes. Ustedes llegan a la tienda, lo piden y nunca se los niegan, ¿no? Las condiciones del proveedor, estas desde el punto de vista de las materias primas o de los productos que nosotros compramos para comercializar. También el tiempo de reabastecimiento, porque de repente compramos mercancías en otras partes del mundo y pues que lo traigan por barco, pues tarda, tiene su ratito de llegada, ¿no? Entonces, por ahí siempre debemos considerar estos tiempos de reabastecimiento para que no nos quedemos sin stock. También vamos a tener, que este es para mí el más importante, que tiene que ver con el patrón de demanda, que se refiere al comportamiento de compra de mis clientes. La idea es identificar qué tan frecuentemente el cliente solicita el producto. De ese modo, se podrá calcular el inventario mínimo para poder atender todos los pedidos. A su vez, para esto también se diseñan inventarios de seguridad, inventarios que los tenemos ahí para una emergencia, ¿no? Pero que no los tocamos siempre, los cuales prevén, en caso de aumento de la demanda por factores no previstos o situaciones que no teníamos contemplados de este tipo, ¿no? De repente, no sé si hoy vean que el paracetamol cuesta creo que 10 pesos la cajita, pero si no me equivoco, diciembre de 2020, estaba en 45 pesos la cajita, ¿no? Y bueno, pues son fenómenos que se dan. Evidentemente, también dentro de la administración de las políticas tiene que ver las características del producto y eso determina las necesidades del almacén. El color, la textura, la densidad, el tamaño, y eso hace que nuestro almacén cambie. No es lo mismo un almacén de laptops, ¿no? Que podríamos tener en una empresa comercial, que un almacén de garrafones de agua. El tamaño no se puede comparar por el tipo de producto. Y también tendríamos que ver dentro de las políticas de los inventarios las frecuencias de los inventarios. Cada cuándo debemos de hacer nuestro inventario y bajo qué condiciones lo debemos realizar. Que esa parte es bien importante, ¿no? Algunas empresas determinan hacerlo, Walmart lo hace cada 3 meses, y Soriana lo hace cada 6, ¿no? Pero las empresas en general lo hacen una vez por año, ¿no? O sea, el inventario físico. Y aquí sí viene la parte que nos queríamos que fuera la tarea, que por alguna razón no se dio. Y tenemos los tipos de inventario, y los tipos de inventario se dividen en un montón de formas. Los inventarios según su periodo se realizan por el año fiscal, y tenemos el inventario inicial, que es con el que arrancamos la contabilidad de cualquier negocio legalmente establecido, y cerramos con el inventario final. El inventario final le da apertura al inicial y el inicial le da cierre al final. Y así nos vamos cada año. Por lo tanto, los inventarios se tienen que hacer sí o sí. En nuestro tipo número 2, tendríamos los inventarios según el periodo,
Y tenemos los siguientes, el inventario anual, que les repito, tiene que ver con la empresa y las políticas que ellos desarrollan. Tiene que ver con el inventario periódico, que se va a determinar cuántas veces en el año se va a realizar un inventario, que en el caso de Walmart pues serán 4 veces, ¿no? A partir de las necesidades de la empresa. Y tenemos el inventario cíclico, ¿no? Que ya se sabe, independientemente de qué pase, tenemos uno el 30 de junio y otro tenemos el 25 de diciembre, ¿no? Y ya se programa para que toda la empresa esté preparada y sepa que se va a hacer un inventario. Y tenemos lo que son los inventarios permanentes para aquellas empresas que trabajan productos de altísimo valor, ¿no? Aquellas empresas que se dedican a la venta de oro, plata, bronce, productos exclusivos, productos realmente muy costosos por procedimiento, lo tenemos que hacer a lo mejor cada semana, a lo mejor cada 3 días, ¿no? O a lo mejor cada 15, producido por lo que tenemos. La gran ventaja que tienen el inventario permanente es que hablamos de productos que son pues pocos en existencia por sus propias características, ¿no? De precio y de exclusividad. Después tendríamos los inventarios según el tipo de producto y estaríamos hablando el inventario de materias primas. Esto es todas las materias primas que llegan al almacén y que tenemos que contabilizar para ver cuánta tenemos para fabricar diferentes productos o diferentes partes. También tenemos el inventario de suministros de fabricación, que registra los materiales empleados en el proceso productivo, que por su naturaleza no pueden ser cuantificados con exactitud. Y yo ahí en el video les hablo de, por ejemplo, si estamos fabricando muebles de madera, por ejemplo, los clavos. O sea, ¿cómo calculamos clavos por unidad? Realmente es muy, muy difícil, ¿no? Esa parte es muy difícil. Aunque sepamos que lleva 4 o 5 clavos, en ocasiones a lo mejor el operario le pone otro, ¿no? Y contabilizarlo sería muy difícil. Entonces, normalmente trabajamos pesos. 4 kilos de clavos por 100 unidades fabricadas de muebles en madera, ¿no? O pegamento. No podemos determinar bien a bien cuánto pegamento vamos a utilizar en alguna u otra pieza. Entonces, siempre utilizamos un inventario de suministros en otra medida que nos dé un rendimiento más o menos parecido, aunque esto no es exacto. También tenemos los inventarios según el tipo de producto, que se repite, que sería el tercero, los inventarios de producción en proceso. Esto es, estamos produciendo, pero por alguna razón paramos y tenemos que contabilizar el número de unidades que llevamos, porque, repito, luego las personas dicen, me voy a robar un cajón para mi buró, ¿no? Y lo miden, ven que más o menos cala y se van robando de una pieza en una pieza en una pieza hasta que lo sacan, ¿no? Y entonces esto, digo, se los platico porque me tocó verlo, ¿no? Que la gente sacaba en ocasiones por pieza, porque los muebles de madera se fabrican por piezas, como un rompecabezas, y entonces iban sacando una pieza, hasta que armaban su silla, su buró, e incluso algunos comedores, ¿no? O sea, así de plano, ¿no? Ya las partes más grandes, pues sí las compraban, pero era fácil, a lo mejor, hurtar el 75% del mueble, ¿no? Entonces, bueno, se robaban el pegamento, un clavito, ¿no? Las jaladeras, ¿no? Y así hacían, ¿no? También tenemos el inventario de mercancías, que ya es para los productos que se van a vender, que están listos para su venta, que aquí, bueno, pues es más difícil que los podamos robar, ¿no? Y es más fácil su contabilidad. También tenemos los inventarios según su función y en este sentido vamos a tener los inventarios en tránsito, ¿no? Que son el proceso donde solicitamos la mercancía a otra empresa y nos avisan de cuándo va a llegar. Y nosotros, entre ese periodo de llegada y el periodo de fabricación, determinamos dónde va a ir la mercancía, cuántas unidades van a ir y cuándo las vamos a utilizar. Esto es muy común en aquellas industrias donde se trabaja muchísimo y donde el volumen de producción es realmente
pues muy, muy alto, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí se pueden utilizar inventarios en tránsito, que, bueno, solamente se utilizan como elementos de análisis de cuándo se va a llegar la mercancía. También tenemos los inventarios de seguridad o de reserva. Un segundo, es que aquí me aparecieron muchos anuncios, que registra los productos y materias primas que la empresa posee para afrontar posibles fallos en el proceso productivo. Sí, en nosotros cuando administramos un departamento de producción o cuando estamos fabricando algo, nosotros sabemos que algo se puede descomponer, que algo puede fallar, que algo no se puede utilizar correctamente y se desperdicia. Eso se conoce como la merma. En todos los productos, la merma, perdón, o el desperdicio, poseen ciertos elementos que no se van a poder utilizar, ¿no? Que van a ser elementos que no van a servir, ¿no? Y que, bueno, nosotros tenemos que tener previsto que debemos tener cierto número de unidades para compensar el desperdicio, para compensar una mala fabricación o para compensar alguna falla, ¿no? Siempre se debe tener contemplada esa idea de que un producto, de que las materias primas en un momento dado pueden fallar, ya sea porque vengan un poquito defectuosas, aunque a lo mejor nosotros no lo notemos, ya sea porque en el proceso productivo se desperdicie o se echa a perder alguna dentro de ese mismo proceso. Incluso la maquinaria, aunque sea automatizada, puede echar a perder, ¿no? Caso, por ejemplo, con los rollos que utiliza Sabritas para unir o para hacer las bolsas, normalmente del 100% del rollo, que son rollos extremadamente grandes, se desperdicia entre el 10 y el 15%. Entonces, eso ya se tiene preestablecido por la máquina y, bueno, pues si las máquinas fallan, imagínense los humanos, ¿no? Entonces, siempre se debe prever que algo pueda salir mal y tener disponible los materiales. Los inventarios según su función, tendremos los inventarios de previsión o estacionales que reúnen las referencias almacenadas con vistas a satisfacer demandas futuras. Entonces, como su nombre lo indica, son inventarios de previsión. A lo mejor en junio tenemos una alza en las ventas y nosotros ya nos estamos preparando para no tener las carreras de tener que juntar los materiales y a lo mejor pagarlos a un precio más caro, ¿no? Hay empresas que compran con mucha anticipación, pero porque los materiales son de alto costo o de difícil adquisición, ¿no? También tenemos los inventarios de desacoplamiento que se utilizan para diferenciar el inventario requerido para dos procesos de fabricación con tasa de producción diferente. Se utiliza sobre todo para el análisis de los costos y para determinar cómo dos procesos requieren de diferentes materiales, pero al mismo tiempo, al requerir de diferentes materiales, cuánto en la totalidad de los mismos se requieren para poder cumplir una orden, ¿no? Entonces, este es uno de los más técnicos, el desacoplamiento, y bueno, ya se utilizan métodos técnicos para determinarlos. Y también tenemos otros tipos de inventarios, donde tenemos que estos se utilizan solamente por cierto tipo de empresas, los inventarios de existencia o naturaleza regular o cíclica, que registran las referencias necesarias para satisfacer la demanda durante el tiempo de reaprovisionamiento. Repito, imagínense que traen sus materias primas de a lo mejor de China, a lo mejor de Vietnam, ¿no? Y en lo que llegan, ustedes deben tener en la bodega cierto número de unidades para seguir produciendo, porque la empresa no se puede parar. También las empresas que venden productos ya finales también necesitan el inventario cíclico o de naturaleza regular para que el reaprovisionamiento en ese periodo no se quede su tienda sin productos, ¿no? Aunque sepamos que hay menos. También tenemos los inventarios de existencias obsoletas o muertas o perdidas, que engloba todo lo que se robaron, todo lo que no está registrado en facturas, pero no está a la vista o no está en su lugar donde debería de estar, ¿no? O tenemos también
productos que ahí tenemos, pero que los dueños de la empresa pues no quieren sacar, no quieren vender, o los gerentes no han determinado qué hacer con ellos, ¿no? Y sí, esto es un trabajo netamente del almacenista, determinar qué es obsoleto, qué ya no, qué ya está muerto o qué ya está perdido, ¿no? Por ahí ustedes deben tener un calcetín que no tiene par, pero ahí lo siguen guardando hasta que aparezca. La verdad es que nunca va a aparecer, ¿no? Pero ustedes ahí lo tienen. Y eso nos pasa a todos, muchachos. También tenemos el inventario disponible que incluye aquellos productos que están disponibles cuando se necesitan, bien para satisfacer una venta, bien para abastecer un producto, ¿no? Que son productos que se pueden utilizar en diferentes, son materias primas que se pueden utilizar en diferentes productos, pero que cuando ustedes ven el producto no hace diferencia, ¿no? Entonces, pues se pueden utilizar, ¿no? Bueno, esto es común en aquellas empresas que se dedican a la fabricación de ropa, ¿no? O sea, que le pongas un hilo distinto al botón, que sea un blanco distinto al de la costura y físicamente no se note, pues entonces dices, órale, vas, ¿no? Y a lo mejor ahí te ahorras una lana, ¿no? Entonces son inventarios que se utilizan de esa manera. También tenemos los inventarios en línea compuestos por las referencias que se van a tomar en el proceso productivo o en la línea de producción, y que si entran 50 unidades en la línea de producción, deben salir 50 unidades, ¿no? Porque si no salen, entonces o se está fabricando mal, o la maquinaria está fallando, o por ahí mis trabajadores están robando ciertos elementos, sobre todo para piezas pequeñas, para productos pequeñitos. Esto sucede mucho, ¿no? Tenemos el inventario en cuarentena, que refleja aquellas referencias que deben permanecer almacenadas durante un periodo determinado de tiempo antes de poder disponer de ellas, que estos sobre todo son productos químicos que sí requieren cierto nivel de enfriamiento, cierto nivel de calma antes de usarse, ¿no? Porque si no pueden ser dañinos para la salud o pueden ser explosivos, ¿no? Luego tenemos el inventario físico, que es aquel que se realiza mano a mano, pieza por pieza, que es mucho el que hacía Walmart en la década de los 90s y de los 80s, ¿no? Seguramente todavía lo hace, pero sí, como una medida precautoria, ya no como una medida administrativa. Y eso sería todo por mi parte. Tenemos 2 minutos para que me digan sus dudas y con mucho gusto resolverlas. Adelante. Los escucho. ¿De qué va a ser la tarea, muchachos? ¿Ya saben de qué es la tarea? Ahora sí, ¿ya no tienen dudas? No, solo es de los tipos de inventarios, ¿no? Sí, a partir de los tipos de inventarios, ahí empieza a partir de ahí empezaba nuestra tarea. Era con la intención de que ya lo tuvieran listo y, bueno, pues de alguna otra manera lo entendieran muchísimo más o preguntaran bien a bien qué. ¿Dudas? ¿El día de hoy también se le va a entregar un resumen? No, el día de hoy tendrían que entregarme esta tarea. Ajá, y se Ya podría sin decir que resumen. ajá, y el día lunes ya sube usted la tarea. Ajá, ya subo una tarea distinta. Ahora sí, ya normal. Ah, muy bien, gracias. ¿Sale? No se les han dado calificaciones, ya se tienen, pero tratamos de esperar porque algunos alumnos todavía no tenían calificaciones, no de su grupo, pero sí de otros grupos. Entonces, pero ya están, por lo menos las del bloque 1. Y también por eso, pues no nos entregó no se entregó rápido su calificación, porque tenemos que juntar el bloque 1 y el bloque 2. ¿Dudas? No, ninguna. ¿Ninguna? Perfecto. Bueno, muchachos, va a descansar y a apurarse para que me manden esa tarea a partir de los tipos de inventarios, por favor. No sean malitos. Cuídense mucho. Hasta luego. Igualmente, gracias.
Gracias, igual.